Muy bien. A ver, eh, pregunta, qué viene a ser las TIC? ¿Qué son las TIC? Sí, a ver, Jessica. Ujú, ya, muy bien. ¿Y qué ejemplos podemos poner allí? A ver, a ver. Sí, a ver. Sí, a ver. Vania, Vania y... mm, sí, a ver. Empezamos a ver. Ujú, ujú, ya, muy bien. Excelente. ¿Qué más? A ver, Antonieta. Levanta la mano ahí, a ver. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Sí, a ver, Jessica. Ujú, ya, ya, muy bien. A ver, vea. Cuando hablamos de las TIC, ¿sí? Efectivamente, en sí, las TIC viene a ser lo que es el intercambio de la información a través de las distintas herramientas tecnológicas que nosotros estamos o tenemos a la mano, ¿sí? Tecnologías de información y comunicación. Eh, con el paso del tiempo, este tipo de información ha ido evolucionando. El intercambio de información, ojo, no solamente eh, es a través de uso, por ejemplo, como un ordenador, una portátil, un equipo telefónico. Este intercambio de información es desde hace miles y millones de años, ¿sí? Por ejemplo, el compartir, por ejemplo, entre diferentes culturas, ¿no? Como se decía antes, antiguamente, ahí hablamos de un intercambio de comunicación. Entonces, hablar de esto no es solamente de ahora. ¿En qué nos hemos basado ahora? La evolución de cómo se desarrolla o se ha desarrollado este intercambio de información, que en nuestro caso ya viene a ser parte de las tecnologías, ¿sí? Las tecnologías. Esto ya tiene su auge, por ejemplo, ya podríamos decir tal vez desde la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya lo que es, por ejemplo, los ordenadores propiamente, ya empieza pues a hacerse más conocido, ¿no? Los primeros pasos para lo que vienen a ser este tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, dentro de estas herramientas, ¿sí? Herramientas tecnológicas, efectivamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como bien lo han mencionado, los correos electrónicos, lo que es el almacenamiento en la nube, tenemos, por ejemplo, las diferentes aplicaciones con las cuales nosotros podemos eh, transferir
transferir información, ¿no? Y ojo, no solamente tenemos las aplicaciones, sino las herramientas que nos permite hacer ese proceso, como es por ejemplo un ordenador, una tablet, un equipo telefónico, o como bien lo han mencionado, por ejemplo, incluso hasta un equipo de radio o un televisor, por ejemplo. Todo esto implica o está dentro de lo que es las tecnologías de información y comunicación. ¿Sí? Ahora, dentro de estas herramientas vamos a ver dos aspectos muy importantes que precisamente nos permite el, el manejo y el funcionamiento de estas tecnologías. ¿Sí? Entonces, ya. Dentro de estos aspectos vamos a ver lo que es el software y el hardware. ¿Sí? Y también vamos a ver lo que es las redes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué nos permite, y ya para entrar en ese tema, las tecnologías de información y comunicación? Primero, nos permite establecer, ¿sí?, por ejemplo, niveles de seguridad. ¿No? Niveles de seguridad, por ejemplo, a distancia. Podemos, por ejemplo, como dice aquí, nos permite gestionar, ¿no?, archivos y nos permite, ojo, para el intercambio de información que nosotros establecemos, ¿no?, para la información que nosotros tenemos a diario, por ejemplo, cuando entramos a un navegador, allí, por ejemplo, aplicamos lo que son las redes. Y ojo, hablar de red y hablar de Internet son dos aspectos diferentes, ¿sí? Lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces, tenemos estos aspectos, el cual, eh, el cual nos va a permitir el intercambio de información. Ojo, hablar de tecnologías de información y comunicación implica el intercambio de información. Ojo. Ahora, ¿qué nos permiten las TIC? Almacenamiento, administración de información, procesamiento de la información. Por ejemplo, cuando hablamos de almacenamiento, ¿no?, hablamos, por ejemplo, de lo que es el almacenamiento en la nube, por ejemplo, el cual es un espacio virtual donde podemos nosotros almacenar nuestra información sin tener que ocupar un espacio físico, ¿sí? Lo que es administrar, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos, no sé si tenemos, por ejemplo, un negocio, ¿no?, a través del uso de las aplicaciones, nosotros podemos controlar los movimientos de nuestra empresa, por ejemplo, ¿no? Y sacar, por ejemplo, datos estadísticos, el cual vendría a ser la representación de esta información, ¿no? Todo esto, digamos, a través de las diferentes herramientas que tenemos, ¿sí? Entonces, para ello, por ejemplo, vamos a utilizar lo que son los ordenadores, las computadoras, que es la parte del hardware, ¿sí? Entonces, ¿qué vendría a ser un hardware? A ver, sí, a ver, Ronnie. Ujú, ya, muy bien. Claro, efectivamente, ¿no? La parte tangible, la parte que nosotros podemos ver. Allí, por ejemplo, vamos a ver dos aspectos, tanto componentes externos como componentes internos, por ejemplo.
y dice, ¿no? Identificar las categorías de las computadoras. Precisamente, ¿a qué se refiere esto? Eh, Vean, por ejemplo, acá todos somos de distintas carreras, ¿no? Derecho, administración, salud, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante, ojo, saber para qué voy a adquirir una computadora, un ordenador o una portátil. ¿Cuál va a ser la finalidad? Por ejemplo, una persona que está enfocada al trabajo, por ejemplo, del desarrollo de diferentes programas, o por ejemplo, al desarrollo de aplicaciones, no aplicaciones, las apps, o por ejemplo, lo que viene a ser lo que es el marketing, por ejemplo, o perdón, el diseño gráfico, ¿no? Por ejemplo, estas personas no van a poder, estas personas necesitan pues que sus dispositivos, sus ordenadores tengan una gran capacidad de procesamiento, ¿no? Ahora, si por ejemplo yo tengo mi local, necesito una computadora en el cual quiera registrar las ventas que hago, ¿no? Compras y ventas, o por ejemplo, no cuando vamos a los supermercados, ¿no? Orión, La Canasta, no vemos sus pequeñas computadoras. Por ejemplo, esas computadoras, el único funcionamiento que van a tener pues es el de registrar la información. Esa va a ser su función. Entonces, para ese tipo de proceso, pues yo no necesito un ordenador generación 12 con memoria RAM de 32, mm, disco duro de 2 teras. No, no es cierto. Porque para ese proceso, pues no va a requerir tanto un ordenador, ¿no? Entonces hay que aprender, hay que saber para qué lo voy a utilizar y dónde lo voy a utilizar. Si voy a utilizar, por ejemplo, una computadora en el cual van a haber dos o tres usuarios diferentes, igual, ¿no? O sea, no voy a requerir pues de un ordenador, les vuelvo a repetir, ¿no? Un ordenador de generación 12, por ejemplo, porque va a ser para el trabajo y va a cumplir funciones específicas, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros civiles o los arquitectos que utilizan el AutoCAD, por ejemplo, para hacer los diseños, lógicamente allí sí se requiere tal vez un ordenador de un mayor procesamiento. No puede ser tal vez un Core i5, no Core i7, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Ejemplo, o los que se enfocan al diseño gráfico o a la edición de videos. Por ejemplo, en la edición de videos que requiere eh, una tarjeta gráfica. Y ojo, por ejemplo, allí eh, tenemos categorías de lo que vienen a ser los colores. No sé si alguien haya escuchado el RGB. ¿Alguien? O el CMYK. ¿Alguien? Ujú, ujú, ujú. Exacto, ¿no? Pero ojo, entre estos dos hay una gran diferencia, por ejemplo, ¿no? El RGB, por ejemplo, se utiliza
cuando estas imágenes que estamos trabajando las vamos a publicar vía online, por ejemplo. Es decir, solamente va a ser visualizado a través de una pantalla, ¿sí? Pero si yo voy a imprimir, por ejemplo, un trabajo, mi imagen, ya no lo voy a trabajar, por ejemplo, en el RGB, sino en el CMYK, ¿sí? En el cual se trabaja ya con cuatro colores, ¿sí? Vendría a ser, por ejemplo, cian, magenta, este es el yellow y el negro, que es el cyan, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en las imprentas, ¿no? Utilizan estos de aquí, ¿sí? Porque es la combinación de estos cuatro colores, el cual me va a permitir, pues, dar una mayor definición a las imágenes. No es lo mismo. Entonces, un diseñador gráfico, por ejemplo, va a requerir que este tipo de herramientas estén disponibles. Y dependiendo, por ejemplo, para dónde es el trabajo, lo va a trabajar, por ejemplo, en RGB o en CMYK, si va a ser impreso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa definición de colores, por ejemplo, es muy importante. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo. Por ejemplo, un estudiante de colegio, por ejemplo, tiene, no sé, está en primaria, por ejemplo, no le va a dar el mismo uso a una portátil que una persona, por ejemplo, que ya está en el nivel universitario, ¿no? Por ejemplo, el nivel de trabajo aumenta. O como les repetía, por ejemplo, como les decía anteriormente, las personas que se dedican, por ejemplo, a la elaboración de los videojuegos, ¿no? Primero requieren una gran capacidad de memoria RAM, disco duro, tarjeta gráfica para poder ver la resolución de los videos, de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, de los movimientos que va a realizar, por ejemplo, un personaje X, ¿sí? Entonces, de nada me sirve tener un ordenador de última generación si solamente voy a aplicarlo para utilizar aplicaciones básicas. Es prácticamente perder el potencial de estos ordenadores. Por eso es muy importante saber para qué lo voy a utilizar, dónde lo voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, para el tamaño, lo que es el tamaño físico. Tenemos, por ejemplo, los ordenadores de escritorio, las portátiles, incluso las tablets, la capacidad, quién lo va a utilizar, dónde se va a utilizar y cuál es el propósito, ¿no? Que son 5 aspectos básicos que debemos tener en cuenta, ¿sí? Dentro de estos ordenadores tenemos, por ejemplo, bueno, conocemos lo que son los teléfonos inteligentes y las tablets. Entre teléfonos inteligentes, tablets o las portátiles o laptops, por ejemplo, en estos tres, este grupo, ¿no? ¿Cuál es la similitud que tienen estos? Es que nosotros lo podemos llevar a cualquier sitio, ¿sí? Nos vamos de viaje, tranquilamente podemos llevar nuestra portátil o nuestra laptop en la mochila o notebook o nuestra tablet, ¿no? Sin embargo, también existen diferencias entre estos tres. Luego tenemos, por ejemplo, las computadoras de escritorio, ¿no?
que, ojo, a diferencia de una portátil, por ejemplo, de una tablet o, perdón, de una laptop, por ejemplo, en una laptop muchas veces para poder repotenciar, eh, lógicamente no se puede repotenciar todos los elementos, ¿no? Uno de los aspectos que se puede repotenciar en una portátil, por ejemplo, viene a ser la memoria RAM, de lo que vamos a hablar en unos instantes. Pero en un ordenador de escritorio, nosotros podemos hacer y deshacer todos y cada uno de los componentes que tenemos ahí. ¿Sí? Es mucho más fácil repotenciar, vamos a decirlo así, un ordenador de escritorio. Ejemplo. ¿Qué más tenemos? Tenemos los servidores. ¿Qué vendrían a ser estos servidores? A ver, ¿qué vendrían a ser los servidores? Ahí está. A ver, si han escuchado de ese término. A ver, ¿qué son los servidores? A ver, hemos indicado que el hardware, ¿no? El hardware viene a ser la parte tangible, la parte que nosotros podemos ver y tocar. Entonces, ¿qué vendría a ser el software? Mm, ya, ya los programas, ya. ¿Qué más? A ver, a ver, Jocelyn, ¿puedes por favor volver a repetir? Ya, ujú, ya. Bien, el software es la parte que, es la parte, ya, a ver, vamos a aclarar eso, a ver, ya, está bien, muy bien. Pero vean, el software ya viene a ser la parte tangible, la parte que nosotros no podemos ver y no podemos tocar. Por ejemplo, yo no puedo acercarme a una persona y ver su alma, ¿no? Entonces, un software, ¿sí? Lo suelo repetir, es la parte intangible, la parte que nosotros no podemos ver o no podemos tocar. El software viene a ser una serie de instrucciones, el cual va a permitir el funcionamiento, ¿ya? El funcionamiento del hardware, ¿ya? El funcionamiento del hardware, ¿sí? Eso viene a ser un software, ¿ya? El software viene a ser
una serie de instrucciones, ¿sí? Una serie de instrucciones, el cual nos permite, ¿sí? Nos permite que la parte física, ¿sí? La parte física pueda funcionar, ¿ya? Entonces, dentro de lo que viene a ser el software, nosotros vamos a encontrar una gran variedad, una gran categoría. ¿Por qué? Seguramente han buscado, ¿sí? Seguramente, por ejemplo, ¿no? Ustedes, ¿no? En la universidad, los que aún siguen estudiando, los que ya terminaron, eh, han tenido tal vez la necesidad de buscar diferentes herramientas, diferentes aplicaciones de acuerdo a sus carreras, ¿sí? Entonces, es por ello que existe una gran variedad de categorías, porque no solamente se enfoca una rama, ¿sí? Es más, en las aplicaciones que, por ejemplo, utilizan o hayan utilizado, ¿no? No necesariamente ha podido ser, por ejemplo, una aplicación de Word, de Excel o de PowerPoint o aplicaciones de juego, sino han sido aplicaciones, por ejemplo, las cuales han tenido relación a las necesidades o a la carrera que ustedes han estudiado, ¿sí? Entonces, allí existe una gran variedad, ¿sí? Entonces, una de las, de los programas o software de mayor importancia viene a ser precisamente el software, o perdón, el sistema operativo, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a ser ese sistema operativo? Es precisamente el que va a dar las instrucciones, ¿sí? Para que cada componente físico de mi ordenador pueda trabajar. Desde el botón de encendido que nosotros tenemos allí hasta el mouse o el teclado o las diferentes funcionalidades que nosotros aplicamos, por ejemplo en el teclado, un control C, un control Z, un control X, control R, ¿sí? Todo eso que nosotros aplicamos está en base a las instrucciones que tiene el sistema operativo, ¿ya? El sistema operativo, ¿sí? Entonces, sin este sistema operativo, ¿sí? Sin este sistema operativo, cualquier equipo físico, ¿sí? O es decir, cualquier tecnología o cualquier hardware simplemente no me sirve, es inútil. Si yo tengo una tarjeta gráfica, la mejor de todas, pero no tengo, por ejemplo, un software que me permita controlar esa tarjeta gráfica, no simplemente no me sirve, ¿ya? Simplemente no me sirve. ¿Por qué? Porque no tiene pues un software que lo pueda controlar, ¿no? Que le pueda dar las instrucciones, que le diga, oye, ¿sabes qué? Haz esto, haz aquello, haz el otro, ¿ya? Ahora, dentro de estos sistemas operativos, por ejemplo, tenemos el sistema operativo de OS, ¿sí? Es uno de los primeros que ha salido, ¿no? Pertenece a lo que es IBM,
¿no? Cual ya casi no se utiliza, ¿no? Es uno de los primeros sistemas operativos que salió. Entonces ahora, por ejemplo, ya conocemos, por ejemplo, las Mac, lo que es Windows e incluso lo que es Linux. Ahora también, por ejemplo, tenemos los sistemas operativos para equipos telefónicos como Android y el sistema operativo de iOS. Incluso teníamos otro sistema operativo telefónico. ¿Alguien se acuerda cuál es? Sí, a ver, Ronnie. Mm, sí, es antiguo todavía, sí, es antiguo. Pero después de eso, es precisamente justo dentro de esta generación. A ver, ¿alguien se acuerda? No, también es antiguo. Sí, de los primeros sistemas operativos, ¿no? Cuáles pues cumplían funciones básicas, ¿no? Para llamar, cortar cuando no queríamos responder, por ejemplo, ¿no? Tenían funcionalidades básicas, ¿no? Pero dentro de esta familia, parece que no lo han utilizado. El Windows Phone, que era del sistema operativo Windows. Estos han salido en los... ya no me acuerdo en los equipos. En Samsung, no, no salieron en Samsung. Salieron... A ver, por ejemplo, con Windows, eh, bueno, tanto Windows como las Mac, por ejemplo, son sistemas operativos cerrados. No seguramente han escuchado ese término. ¿Por qué decimos que son sistemas operativos cerrados? Eh, Estos sistemas operativos, los tres en realidad, las Mac, Linux y Windows, tienen un núcleo, ¿ya? Tienen una base, que en sí se llama kernel, ¿no? Se llama kernel, pero lo vamos a dejar como núcleo, ¿ya? Entonces este núcleo o este kernel, tanto para Windows como para las Mac, eh, es, es cerrado. Es decir, que nosotros como usuarios no podemos acceder a ese núcleo y, por ejemplo, dar algunas modificaciones de acuerdo a nuestros propios requerimientos, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué sucede con Linux? ¿No? ¿Qué sucede con Linux? Linux, por ejemplo, eh, este núcleo, ¿sí? O este kernel que les digo, es completamente libre, ¿sí? Es completamente libre. Es decir, que una persona con, con conocimientos en estos lenguajes de programación, ¿no? Puede modificar y personalizar un sistema operativo en Linux, ¿sí? O sea, es como crear tu propio sistema operativo, ¿sí?
la facilidad que da Linux. Es por ello que en Linux, por ejemplo, hay versiones en Linux que simplemente pues, no han pasado de moda. Siguen en el mercado. Lo único que pasa es que se actualiza ciertos requerimientos, pero de que haya pasado a la historia, no. No es como Windows, por ejemplo. ¿Quiénes, por ejemplo, han utilizado el Windows 98? ¿Alguien conoce el Windows 98? ¿Nadie? ¿Quién? A ver. ¿Quién? Miguel. ¿Has utilizado el Windows 98? Miguel. ¿Seguro? A ver. Es la pantallita. Microsoft Windows 98. Ojo, no ha salido en el 2007, ¿eh? Salió en el año 97, 98, 99. Ah, ya. Pero ha durado, no ha durado hasta el 90, hasta el 2007, no. Teníamos para el 2007, 5 y 7 ya había el Windows 7. Después de este Windows 8 salió el Windows XP y luego el Windows 7. A partir de ahí ya la mayoría de ustedes ya lo han utilizado. Porque hasta el 2000, hasta el Windows XP, por ejemplo, eran los tuvo nada más. No soportaban ya el Windows 7, Windows 8. No, ya no. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ustedes buscan, lógicamente ya no van a encontrar pues, este sistema operativo Windows 98, ¿no? Por ejemplo, en otras palabras, pues ya salió del mercado. Y eso es algo que no sucede con Linux. En Linux yo puedo encontrar el sistema operativo de hace 7 años y lo puedo utilizar. Pero como le digo, o sea, ese mismo sistema operativo lo puedo utilizar con las modificaciones actuales. Pero sigue siendo el mismo sistema operativo. Es decir, es como si nosotros encontraríamos el Windows 98, ¿no? El mismo sistema Windows 98, ¿no? Pero actualizado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos Windows 98 actualizado, Windows 7 actualizado, Windows 8 actualizado. Y cada uno de ellos funcionando. Pero en Windows no es así. En Linux sí. Esa es la diferencia. Y aparte, Linux, ¿no? Que su creador, después Linux Torvald, ¿no? Y al salir Windows, ¿no? Windows había que pagar, ¿no? Como se hace ahora, ¿no? Todavía se paga, solamente que nosotros somos muy buenos peruanos, el cual pues lógicamente craqueamos este sistema operativo, ¿no? Como buenos peruanos sacándole la vuelta a todo. Entonces, ¿qué sucede? Linux, por ejemplo, no es así. Linux es un sistema operativo libre, que lo puede utilizar cualquier persona. No necesitas pagar ningún tipo de activación ni nada de eso. Por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en utilizar lo que es una Mac, por ejemplo, y lo que es Windows? Eh,
Dentro de estos sistemas operativos, el más comercial, ¿no? El más comercial viene a ser pues precisamente el de Windows, ¿no? No, es por eso que allí pues nosotros encontramos, ¿no? Encontramos una gran variedad de aplicaciones o de programas compatibles con Windows. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Windows? A diferencia, por ejemplo, de las Mac, ha hecho de que otras empresas desarrolladoras, ¿no? Otras empresas desarrolladoras puedan elaborar o crear aplicaciones o programas compatibles, ¿sí? Compatibles con Windows, ¿sí? Compatibles con Windows. Es por eso que nosotros cuando buscamos en internet, no sé, descargar, no sé, por ejemplo, a ver, ya, no sé, un programa de video, por ejemplo, ya, por ejemplo, con un programa X de video, ¿no? Descargar video para Windows 10, ¿no? ¿Qué sucede? Encontramos el programa, lo descargamos y tranquilamente lo instalamos al sistema operativo de Windows, ¿no? Tranquilamente. Entonces, allí, por ejemplo, no. Oh, y ojo, Windows tiene su propia tienda. También tiene su tienda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Windows? Dices, no, ya sabes que no te voy a dar el permiso para que puedas utilizar el kernel, pero sí te voy a dar el permiso para que tú puedas instalar aplicaciones o software de otros desarrolladores. Te voy a dar esa libertad, ¿no? A diferencia de Linux, ¿no? Linux no es compatible con eso. Y es más, eh, siendo Windows un sistema operativo comercial, Linux también tiene su propio procesador de textos, ¿no? Como por ejemplo el Word. También tiene su Word, tiene su hoja de cálculo en Excel y sus hojas de presentaciones, por ejemplo. Pero no es tan comercial como Windows, ¿sí? No es tan comercial como Windows. Entonces, Windows 10 o Windows propiamente hace de que hayan otros desarrolladores y que que estas aplicaciones o programas puedan ser compatibles con Windows, ¿no? Por eso que encontramos una gran variedad de programas para Windows. Y siendo un sistema operativo comercial, ¿no? Lógicamente, pues también hay lo que es el virus, ¿no? Entonces allí también, y esto, ojo, el virus o cuando infectamos nuestras máquinas de virus, eh, generalmente ya es un error humano, ya es un error humano. Seguramente han escuchado, ¿no? Linux no tiene ningún tipo de virus. Sí, efectivamente, no hay virus en Linux. ¿Por qué? Porque no es comercial, muy pocos lo utilizan, ¿no? Muy pocos lo utilizan y aparte tiene un sistema de seguridad muy bueno, ¿no? En Linux, ¿no? Entonces, lógicamente, pues muy pocos utilizan Linux y lógicamente también, pues no hay ese interés, ¿no? No es comercial, pero en Windows sí, ¿no? En Windows sí, siendo un sistema operativo comercial donde hay una gran cantidad de clientes, ¿no? Lógicamente, pues donde hay mayor cantidad van a atacar ahí. A eso, por ejemplo, existen historias conspirativas, ¿no? Es otro tema ya, ¿no? Pero que hay más virus en Windows, precisamente porque Windows es un sistema operativo, pues el sistema operativo más utilizado, más comercial. Por esa razón más que todo, ¿sí? Y como les vuelvo
vuelvo a repetir, eh, si nuestra máquina se infecta por algún tipo de virus, es más que todo por un error humano, un error de nosotros, ¿no? El cual también vamos a hablar en aplicaciones en línea, por ejemplo, este tipo de accesos que tenemos a los navegadores, ¿no? O a las descargas que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, estas vendrían a ser básicamente las características de estos tres sistemas operativos, ¿sí? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, en lo que son el sistema operativo de las Mac, ¿no? Dice, ¿no? Deben ser compatibles con el sistema operativo. Si yo, vuelvo a repetir, si yo hago una aplicación para, para este sistema operativo, estas pasan por un proceso de verificación, ¿no? El cual puede tomar tal vez hasta 4 o 5 días, dependiendo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos las portátiles, ¿no? Bueno, a diferencia de los ordenadores de escritorio, ¿no? Las portátiles las podemos llevar a cualquier lado, ¿no? Cualquier sitio, ¿no? Y esas, por ejemplo, ya tienen, por ejemplo, lo que es la entrada Wi-Fi, ¿no? Son portátiles, ojo. Y aquí una observación. Muchas veces dicen, ¿no? Para que tu batería dure, ¿sabes qué? Quítale la batería y déjalo cargando con el cargador. Déjalo conectado con el cargador. Si voy a hacer eso, mejor me compro pues un ordenador de escritorio, ¿no? Si va a estar conectado sin la batería, un ordenador de escritorio, ¿no? Mejor. Los componentes de una portátil no están por gusto, chicos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se hacen un corte en la mano? Una herida considerable, una herida grande, por ejemplo, y no lo cuidan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, ¿ya? Entonces, una portátil o cualquier ordenador siempre le va a entrar pues suciedad. Es más, se han dado cuenta que todo ordenador, toda portátil tiene un pequeño ventilador, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta o no? ¿Qué me permite este ventilador? Que en realidad se llama cooler, ¿ya? Este cooler permite de que mi ordenador o mi portátil no se recaliente, ¿sí? Porque si se empieza a calentar mi ordenador o mi portátil, ¿qué va a pasar? Va a empezar a trabajar más lento, ¿sí? Va a empezar a hacer bulla, va a empezar a trabajar más lento, hasta el punto de que posiblemente se puedan quemar algunos componentes o se pueda malograr mi placa madre, ¿no? Entonces, ese ventilador, ese cooler que tenemos en los ordenadores o en las portátiles no está por gusto, está para poder enfriar el trabajo que hacen nuestros ordenadores. Entonces, ¿qué sucede? Está ventilando y lógicamente pues también de alguna manera, ¿no? Va a entrar polvo a nuestros ordenadores. Entonces, con el paso del tiempo, este polvo va a empezar a obstruir algunos componentes de nuestros ordenadores. Es por eso que es necesario siempre hacer una limpieza. Si trabajamos, como les digo, en un lugar o estamos con nuestras portátiles o nuestros ordenadores en un lugar donde hay bastante polvo, es más, algunos comen
comiendo ahí encima de las portátiles, encima, ni siquiera un costadito encima, lógicamente pues se va a llenar de migas, ¿no? En los teclados, incluso dentro de los ordenadores. Y eso hace que nuestros ordenadores, nuestras portátiles trabajen más lento, obstruyendo pues la- los componentes. Pero hay que tener mucho cuidado ahí. Y es más, siempre hay que hacerle su limpieza, ¿no? Los teclados de nuestros portátiles, de nuestros ordenadores, es uno eh, de los componentes pues, más sucios, ya que si lo llevamos de un lugar a otro, nosotros mismos tocamos, no sé, estamos en la combi, tocamos las barandas, o tocamos el dinero, cualquier otro objeto, y también tocamos el teclado, y lógicamente pues también va a estar lleno de bacterias. Y si no se hace la limpieza correspondiente, nos podemos enfermar. Entonces, vean, o sea, estos aspectos que les digo, chicos, no está ajeno al uso correcto de las herramientas tecnológicas que nosotros tenemos. Siempre es bueno tratar de hacer una limpieza a nuestros ordenadores. Y no solamente para mantener limpios nuestros ordenadores o que trabajen correctamente nuestros ordenadores, sino también desde el aspecto de nuestra salud, de cómo poder sentarnos correctamente al momento de trabajar en un ordenador. Algunos, algunos de ustedes, por ejemplo, pueden que estén en la cama o en el sofá, echados, algunos están de cabeza, otros duermen encima de sus portátiles. Y eso tiene consecuencias, ¿ya? Ojo con eso, ¿sí? Entonces, toda portátil, todo ordenador, cada componente que está allí, no es porque alguien le haya dado la gana de poner no, esto me gusta, le da un bonito estilo, lo pongo ahí. No, tiene sus razones, tiene sus motivos, ¿sí? Entonces eviten desarmar sus portátiles innecesariamente, ¿ya? Listo. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta entrada? A ver, ¿cómo se llama esta entradita? Esa entrada. A ver, René, ¿segura? ¿Seguro, seguro? ¿Internet o Ethernet? Ah, ya. Exacto. Precisamente viene a ser el puerto Ethernet. Ahí está. Ojo, no es la entrada de cablecito, cuadradita y no sé qué otro nombre le ponen. Ethernet, ¿ya? El puerto Ethernet. No es la conexión cableada. Y ojo, ahí también hay una diferencia entre lo que es el Wi-Fi y la conexión Ethernet. ¿Cuál sería, por ejemplo, la ventaja de tener una conexión Ethernet? Por ejemplo, Reni, ¿mm? ¿Ya? La más estable, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la desventaja?
A ver, Fernando. Ya, ya podría ser, muy bien. En sí, la desventaja aquí con este cable sería la movilidad. Es decir, si yo estoy conectado a una conexión a Ethernet, pues estoy en mi cuarto y quiero ir a la sala, no voy a estar caminando pues con mi cable en el hombro, ¿no? Pues ya no hay esa facilidad de poder movilizarnos, ¿no? Por ejemplo. Y la ventaja, bien, como bien nos he mencionado, sería la estabilidad de la transferencia de datos, ¿no? Ejemplo. En el Wi-Fi, ¿qué sucede? Siendo Wi-Fi, esta señal pues viaja en el aire, ¿no? Entonces, dependiendo de la zona donde nosotros nos ubiquemos, ¿sí? Esta señal puede ser muy buena o puede ser inestable. A esto influyen muchos aspectos. Por ejemplo, el tipo de material de nuestra vivienda, eh, por ejemplo, incluso otro aspecto que influye bastante en la señal del Wi-Fi viene a ser, por ejemplo, los árboles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sea la conexión que fuese, ya sea Ethernet o Wi-Fi, siempre va a haber una ventaja y desventaja ahí, ¿sí? Entonces, siempre considerar para qué lo vamos a necesitar. Si voy a estar sentado en un solo sitio, ya pues tranquilamente puedo trabajar con una conexión Ethernet. Pero si voy a estar movilizándome de un lugar a otro, ya pues no, trabajar con una señal Wi-Fi, ¿no? Ahora, por ejemplo, las últimas generaciones, ¿no? Los últimos portátiles, ya no tienen este tipo de conexión Ethernet, todo es Wi-Fi, ¿no? Entonces, lógicamente, en estas últimas generaciones, la antena que tienen estas portátiles son muy buenas, ¿no? Muy buenas. Entonces, estas antenas permiten recepcionar de mejor manera una señal Wi-Fi. Y ojo, no hay que confundir lo que es la señal de Wi-Fi con la velocidad que se nos da. Yo puedo tener una buena señal, sí, pero la velocidad de mi Wi-Fi o de mi internet, por ejemplo, puede ser pésima, ¿no? O puedo tener una buena velocidad, pero la señal de internet puede que esté en 2 barras, pero tener una buena señal, ¿no? Por ejemplo, son dos aspectos diferentes, ¿sí? Listo. ¿Qué más tenemos? Cuidado de las portátiles. Vean, por ejemplo, aquí, bueno, les mencionaba, ¿no? El uso de la batería, ¿no? Que no es recomendable sacarlas porque eso ayuda a que, no sé, si por ejemplo me tiene que durar un año sin hacer ningún tipo de limpieza, si yo le quito la batería, puede que me dure menos tiempo, por ejemplo, la mitad, 6 meses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para poder establecer un buen ahorro de energía, y vean, este ahorro de energía no solamente es para las portátiles, ¿sí? Ojo, dice, ¿no? El aumento de consumo de energía, por ende, muestra menos perdón, ya.
Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos varias aplicaciones en nuestros ordenadores o incluso en los equipos telefónicos, pero en los equipos telefónicos, por ejemplo, no sucede tanto esto, ¿no? De utilizar de dos a más aplicaciones al mismo tiempo. Aunque hay aplicaciones que sí se pueden utilizar en un segundo plano. Sí, sí se puede. ¿No? Pero vean, ¿qué sucede? Cuanto mayor sea el uso que nosotros hagamos de nuestros ordenadores, lógicamente pues va a haber el consumo de energía o el consumo de energía va a ser mayor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros iniciamos el sistema operativo de Windows, por ejemplo, o sea cual fuese el sistema operativo que utilicemos, al iniciar se ejecutan aplicaciones en un segundo plano, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ¿no? He iniciado mi sistema operativo, ¿no? Y se han dado cuenta que cuando iniciamos el sistema operativo nos aparecen los mensajes, incluso, por ejemplo, les habrá aparecido los mensajes del antivirus, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? ¿O no tienen antivirus en sus ordenadores? ¿Apareció o no apareció? A ver, ¿aparece o no aparece estos mensajes? A ver, Nilton, Fiorella, ¿les aparece o no les aparecen los mensajes del antivirus? ¿No? ¿Qué sucede? Vean, allí, por ejemplo, en esos casos, nosotros no hemos ido, hemos buscado el antivirus, le hemos puesto iniciar revisión, sino que de manera automática se ha ejecutado el sistema, perdón, el antivirus, ¿sí? Entonces, ese proceso es un proceso que se ejecuta en un segundo plano. Y así como el antivirus que se ejecuta en un segundo plano, también existen muchos otros programas o aplicaciones que se ejecutan en un segundo plano. Y estas aplicaciones o programas, ¿sí?, hacen que el consumo de la batería sea mayor, ¿sí? Es decir, gaste el consumo de nuestra batería. Entonces, en esos casos, por ejemplo, lo que debemos hacer eh, es cancelar esa ejecución, ¿sí? Es cancelar esa ejecución. Es decir, que no se ejecuten en un segundo plano. Ahora, ojo, a eso hay que determinar qué programas queremos que sí se ejecuten y qué programas no. Por ejemplo, si yo cancelo el antivirus, ¿qué va a pasar cuando yo inicie mi sistema operativo? El antivirus pues ya no va a hacer su trabajo de manera automática, sino que lo voy a tener que realizar de manera manual, ¿sí? De manera manual, ¿no? Entonces hay que ver, hay que saber qué programa puedo hacer que se ejecute en un segundo plano y qué programa no. ¿Me es útil para analizar? Sí, lo dejo. No es útil, lo puedo ejecutar manualmente, pero no lo necesito todavía. Entonces lo cancelo la ejecución automática, ¿no? Vean, todos estos procesos los vamos a ver en la parte práctica también, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Dice, en este caso, ¿no?, dice, cerrar programas que se ejecutan en segundo plano y que no son útiles, ¿no?
no me es útil, ya pues lo cierro, ¿no? Lo cancelo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ejecutar? Nos referimos a abrir el programa. Es decir, lo que nosotros hacemos cuando, por ejemplo, ¿no? Quiero trabajar en Word, ¿qué hago? Le doy clic en Word, ¿no? Y lo que hace es... Uy, ¿qué pasó? Quieren participar. Ya. Vean. Un ordenador también necesita descansar. No crean que porque es una máquina no tiene sentimientos y no tiene una forma de decirles, oye, sabes que ya estoy cansado, déjame descansar, ¿no? Crean que porque no dice eso, no necesita descansar. Al contrario, una máquina, cualquier ordenador, requiere un tiempo de descanso. Es más, ustedes mismos se van a dar cuenta. Cuando trabajan con sus ordenadores más de 4 horas, van a empezar a sentir que se está calentando vuestro ordenador. Entonces, ese proceso de ya de que se esté calentando, ¿sí? Ya implica pues que necesita un descanso, ¿ya? Necesita un descanso. Entonces, hay que considerar estos aspectos, porque si no atendemos estos procesos, el tiempo de vida de mi ordenador va a disminuir rápidamente, ¿sí? Va a disminuir rápidamente. Entonces al año pues voy a estar cambiando ya de máquina posiblemente, ¿sí? Mucho cuidado con eso. ¿Qué más tenemos? El uso de las tablets, ¿no? ¿No? El hardware viene a ser la parte física, la parte que nosotros podemos tocar. Entonces, dentro de este grupo del hardware, vamos a encontrar, por ejemplo, los dispositivos de entrada, ¿sí? ¿A qué nos referimos con dispositivos de entrada? Por ejemplo, yo tengo mi documento de Word, ¿ya? ¿Qué componente utilizo para poder escribir? A ver, ¿qué componente utilizo para poder escribir? A ver, Ángela, a ver, no están atentos. Les voy a hacer encender las cámaras, creo. ¿Qué componente utilizo para poder escribir? A ver, ¿cuál? A ver, Ángela, ¿segura?
Ya, sí, pues. Claro, ¿qué otra herramienta puedo utilizar para escribir? El teclado, por más de que sea un teclado físico o un teclado virtual, sigue siendo teclado, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto? Igual, si es táctil, me va a aparecer un teclado ahí y voy a escribir. Entonces, ese proceso, ¿sí? Es la orden que nosotros como usuarios estamos dando al ordenador. Es decir, es decir, que los dispositivos de entrada van, vamos a decirlo así, van a obedecer nuestras órdenes, lo que nosotros queremos que haga el ordenador. Si quiero escribir, ¿qué voy a hacer? Utilizar el teclado, estoy ordenando ahí, ¿sí? Por ejemplo, para minimizar esta ventana de PDF, ¿qué utilizo? Utilizo el mouse. El mouse está haciendo lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, ese proceso es la orden que nosotros como usuarios damos a las máquinas, ¿sí? Damos a las máquinas. Entonces, cualquier herramienta que nosotros como usuarios utilicemos para ordenar a las máquinas, vienen a ser componentes de entrada, ¿sí? Componentes de entrada. Entonces, por ejemplo, tenemos el teclado, el ratón, controles de videojuegos, como por ejemplo, este, se me fue el nombre. El, entonces, el mando, por ejemplo, también viene a ser un componente de entrada, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a los supermercados, ¿no? Estamos con nuestro producto. ¿Qué hacen las señoritas o jóvenes que tienen ahí? Cogen el producto, cogen la pistolita, que es un lector de código de barras, ¿no? Y escanean el código. Entonces, ese código, ¿a dónde está yendo? ¿Quién está dando la orden de leer ese código? Nosotros. Y está yendo al ordenador. Entonces, eso viene a ser un dispositivo de entrada que va dirigido al ordenador. Y cuando hablamos de dispositivos de salida, por ejemplo, este texto ya ha sido lo que yo he editado utilizando mi teclado. Ya. Hasta allí estamos hablando de los dispositivos de entrada. Pero ¿dónde finalizo el resultado? ¿Dónde finalizo esa respuesta? Ese resultado, el proceso, el resultado final, vamos a decirlo así. ¿Dónde lo estoy visualizando? A ver, a ver, ¿quién me puede decir? ¿Dónde estoy visualizando el texto? ¿Quién me está mostrando el texto? Exacto, pantalla, monitor, ¿cierto? Entonces, si el monitor me está permitiendo visualizar el resultado, implica que el monitor ya es un componente o un dispositivo de salida. ¿A qué nos referimos con salida? Vamos a decirlo así, viene a ser el resultado que estamos obteniendo de acuerdo a lo que nosotros hemos mandado. Es la respuesta que nosotros como usuarios estamos recibiendo, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, si quiero escuchar música, ¿qué hago? Primero ordeno, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Abro, por ejemplo, ¿no? El ordenador,
Entonces, les decía, por ejemplo, quiero escuchar música. ¿Qué herramienta he utilizado para abrir, por ejemplo, un navegador? El mouse, ¿no es cierto? Con el mouse le he hecho clic aquí y me ha ejecutado un navegador. ¿Ya? Hasta allí todos estos procesos, ¿sí? Todos estos procesos vienen a ser, por ejemplo, procesos de entrada. Pero una vez que yo seleccione el audio, ¿cuál es la respuesta que voy a recibir? A ver, ¿cuál es la respuesta que yo quiero recibir al momento de poner la música o la canción o lo que fuese? A ver, exacto. ¿Y dónde escucho esa música? ¿A través de qué escucho esa música? A través de la pantalla, del teclado. Exacto. Puede ser de los parlantes, puede ser de los audífonos, ejemplo. ¿No? Entonces les vuelvo a decir, esa respuesta que nosotros estamos recibiendo, ¿sí? Esa respuesta que nosotros estamos recibiendo ya vienen a ser de los dispositivos de salida, ¿no? Como el monitor, los parlantes, la impresora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo este texto, quiero imprimirlo, ¿no? Lo imprimo. ¿Quién me va a dar la respuesta de impresión? La impresora, ¿cierto? A través de la impresora va a salir la hoja con el texto que he insertado, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso. De esta manera nosotros podemos reconocer cuáles vienen a ser los componentes de salida, o perdón, los dispositivos de salida y los dispositivos de entrada, ¿sí? Ahí está. Y en caso de las impresoras, por ejemplo, estas llegan a cumplir con las dos funciones, es decir, tanto de entrada y de salida. Por ejemplo, ya la mayoría de las impresoras, por ejemplo, al menos las impresoras de casa, cumplen esa función, por ejemplo, de sacar copias, o, bueno, más que todo sacar copias, o lo que es el escáner, por ejemplo, ¿no? Yo escaneo, ¿no? ¿Cuál es mi proceso de entrada? El escáner, ¿no? ¿Cuál es el proceso de salida? El resultado, ¿no es cierto? Es decir, que me muestre la hoja que he escaneado en la pantalla, ¿no? O si estoy sacando una copia, ya pongo la hoja dentro de la impresora, ¿no? Presiono copiar, entonces allí ya se está dando un proceso doble que es tanto de entrada y de salida. Entrada, la orden que estoy dando de copia, y la salida va a ser el resultado de la hoja, ¿cierto? Entonces aquí nosotros, ¿sí? Ya estamos entrando a lo que vienen a ser los puertos, ¿sí? Entonces, en caso de las impresoras, por ejemplo, eh, primero, los puertos, ya porque ojo, hay una gran variedad, una gran categoría. Estos puertos me va a permitir establecer la conexión precisamente con estos dispositivos de entrada y de salida, o con con los componentes tanto externos más que todo, no tanto internos, sino componentes externos, como por ejemplo las entradas USB, por ejemplo lo que es el mouse, el teclado, no lógicamente el mouse, el teclado de los ordenadores de escritorio, por ejemplo, o de los parlantes, o por ejemplo de las entradas HDMI que muchos conocen,
¿no es cierto? Entonces todo eso viene a ser parte de lo que son los puertos y en ese caso tenemos el puerto paralelo, que es el que se utiliza para las impresoras. Cada puerto está estructurado. No es de que a alguien le haya gustado que el puerto sea cuadradito, el otro redondito, el otro triangulito, no, sino que tiene sus características, tiene una finalidad, ¿sí? Entonces, para terminar esta parte, veamos, tenemos lo que viene a ser las conexiones o los puertos de conexión. Y uno de los más usados precisamente viene a ser el puerto de conexión USB, ¿ya? Ojo, a esa herramienta que nosotros utilizamos para trasladar nuestra información, le llamamos USB. Pero en la realidad esto de USB está por categorías, si se dan cuenta. Tenemos diferentes tipos de entrada. Tenemos la entrada USB tipo A, este de aquí, ¿sí? Entrada de tipo A. Tenemos la entrada micro, que ya podríamos decir que ya desapareció del mercado o está empezando a desaparecer del mercado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la entrada USB mini, que está lógicamente pues ya desapareció hace un buen tiempo del mercado, ¿no? Era más gruesito su entrada, más ancho, ¿no? Y por último, tenemos la entrada tipo B, que ojo, esta entrada es precisamente el de las impresoras, este aquí. Y este puerto, que en realidad, ojo, que bueno, generalmente bueno, está en la parte de atrás, esa entrada que está en la impresora viene a ser el puerto paralelo, ojo. Pero lo que vamos a conectar en ese puerto paralelo viene a ser este de aquí, o tipo B, perdón, ¿sí? Tipo B, ¿ya? Ojo con eso. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de entrada? Usos con puerto de
A ver, ¿me escuchan? A ver, ¿me escuchan? Creo que recién me están escuchando ya. A ver, les vuelvo a repetir. Este es el cable VGA, ¿ya? VGA. El puerto lo tenemos en la pantalla. ¿Sí? Ese es el puerto donde va a ir directamente el cable VGA. ¿Sí? Este tipo de cable o este tipo de conexión VGA me permite realizar una transferencia de imagen o video. En la realidad los videos son imágenes, ¿no? Entonces, hablaríamos solamente de una transferencia de imagen, ¿ya? Más no de audio, ojo, solamente de imagen, ¿sí? Ahora, el tipo de transferencia, por ejemplo, en este caso, con el VGA, es una transferencia análoga, ¿sí? Entonces, debido a eso, es que solamente pues, me permite hacer una transferencia de imagen. Ahora, lógicamente, con la evolución de la tecnología, ¿sí? Sale lo que es la transferencia de datos digital. Y allí nosotros ya estaríamos hablando de lo que es el HDMI, ¿sí? HDMI, ¿sí? Entonces, el HDMI, a diferencia del VGA, uno, que me permite transferencia ya no solamente de imagen, sino también de audio, ¿ya? De audio. Transferencia de imagen y audio. O como dice acá, ¿no? De audio y video. Pero ojo, digital, ¿sí? Digital, ¿sí? Ojo con eso. En cambio, el VGA, perdón, el VGA solamente es de video, ¿sí? Solamente de video, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, la transferencia de datos pues va a ser mucho más limpia, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si con el VGA, ¿no? Haciendo la transferencia de video, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener una pérdida de datos de un 15%, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pérdida que, ojo, generalmente esta pérdida pues no es tan notoria al ojo humano, ¿no? No, al ojo humano no se nota tanto esta pérdida. Entonces con el HDMI ya cambia esto. Es decir, si con el VGA teníamos una pérdida del 15%, con el HDMI reduce pues a un 5%, por ejemplo, o incluso al 0%. ¿Y qué influye ahí? Influye también el tipo de material con el cual han sido elaborados estos elementos, o eh, estos cables, ¿no? El tipo de material influye, ojo, en la transferencia de datos, ¿sí? En la transferencia de datos, ojo. Entonces, esa sería la diferencia entre un HDMI y el VGA, ¿sí?
A esto, nosotros, por ejemplo, ya trabajamos con las conexiones inalámbricas. Por ejemplo, para ya con la evolución de esta tecnología, ¿no? Eh, Se empezó a requerir, por ejemplo, la transferencia de datos, por ejemplo, entre equipos telefónicos, ¿sí? Entonces, una de las primeras formas de hacer la transferencia de datos era pues precisamente por el infrarrojo, ¿no? El cual, por ejemplo, bueno, lógicamente eran dos equipos que precisamente los tenías que posicionar de esta manera. No podías mover ni un milímetro, ya que si se perdía la conexión, lógicamente pues ya se cancelaba el proceso, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, ya recién empezó a aparecer, por ejemplo, lo que es el Bluetooth, ¿no? La versión 2.0, creo 2.0. Ahora, por ejemplo, ya estamos en la versión 4, si más no me equivoco, del Bluetooth, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya en el Bluetooth, por ejemplo, ya no se requiere pues que los dos equipos telefónicos estén conectados, ¿no? O tengan una cierta o estén posicionados de esta manera, ¿sí? Y ahí la transferencia de datos es mucho más práctica, mucho más rápida, ¿sí? Entonces, este es un tipo de conexión inalámbrica, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí cómo ha ido evolucionando cada uno de estos procesos, cada una de estas herramientas que utilizamos ahora, ¿no? Desde el mismo sistema operativo. Y ojo, esto va a seguir evolucionando. Por ejemplo, las aplicaciones que nosotros utilizamos, los programas básicos como Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Que no es de ahora solamente, ojo, hace años. ¿Qué es lo que ha ido, qué es lo que ha sucedido? Ha ido mejorando los procesos, nos permite hacer nuevos procesos, nuevas mejoras para poder tener, por ejemplo, una mejor edición, insertar imágenes, insertar videos, enlazar o vincular, ¿no? Ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto, ojo, es parte de las... Y como les había indicado al inicio, el intercambio de información no es solamente de ahora, es de hace miles de años, es de hace miles de años, ¿no? Por ejemplo, entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, el intercambio de productos que se realizaba hace años, hace miles de años, con los egipcios, por ejemplo. Es más, seguramente han escuchado o lo han leído o lo han visto en historia, ¿no? En Egipto, por ejemplo, se han encontrado hojas de coca y las hojas de coca sabemos que son netas de América Latina, ¿no? Entonces, vean el intercambio que había desde hace miles de años. Y eso mismo que se hacía hace miles de años, se sigue haciendo ahora. La única diferencia es que nosotros ya utilizamos herramientas tecnológicas, así de simple. Nosotros podemos obtener información utilizando un navegador. Antes también lo hacían, pero no era pues mediante un navegador, era
de que alguien, por ejemplo, te envíe esa información, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto viene a ser parte de las tecnologías de información y comunicación. Chicos, muy bien. Nos vamos a quedar aquí.